Muy bien. Nos aplaudís antes de empezar. Pero ya O sea, ya no... O sea, está todo hecho. ya tenemos el trabajo hecho, ya nos podemos que ir. Vamos a coger... Que lo habéis sentado muy bien. Sí, Sí, verdad. Es que no todo el mundo se sabe sentar bien. Cógete si quieres ¿Este o eso? Esto, ¿no? el que tú prefieras. Yo creo que es el mejor. El que tienes en la mano mejor. Sí, ¿no? Porque así nos van a oír mejor. Voy a ponerme agua. Pues bueno, ya hemos hecho la charla y el Sí. libro. Ya, entre eso y los aplausos, pues ya La charla que hemos tenido aquí pues ya estaría. quizás sea más interesante que la que vamos a dar ahora, porque estamos ahí comentando bastantes cosas. Las intríngulis. Bueno, pues bienvenidas al comienzo de las charlas que organizamos desde Imajoven, Flavia, yo, Luis López, a lo largo de este invierno, donde vamos a tener diferentes charlas relacionadas con el mundo del cine y el audiovisual. Y hoy comenzamos el primer ciclo, que es el ciclo Las películas de mi vida, que ya entra en su cuarta edición. Han pasado por aquí muchas personalidades de la provincia de Alicante, pues para comentarnos precisamente las películas que han marcado su vida. No son necesariamente ni las mejores de la historia, a veces ni siquiera las favoritas, sino las que en un momento dado te emocionaron, te marcaron o te hicieron dedicarte a una profesión o te influyeron en la forma en que ves el mundo, ¿no? Y para eso tenemos aquí a Inés Alcolea, que es la primera vez que nos visita y estamos encantadísimos. Esperamos que sea la primera, pero no la última. Ella es divulgadora audiovisual, también tiene otras labores que ahora ella nos contará. Y nada, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a la sede también por cedernos su espacio para poder hacer esta sede. Y por supuesto, gracias especiales a las personas que habéis decidido, entre todas las opciones que teníais para un jueves a las 8, estar aquí. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas asistentes. Y, como te digo, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hay mucha gente amenazada aquí. Ah, sí, ¿no? Sí. No es que hayan tenido muchas elecciones, que si no, ya no los invito luego a mis fiestas y... Bueno, los actos culturales siempre tienen una parte de amenaza, ¿no? Por supuesto. De desegregar a los hijos si no vienen, a los amigos, Exacto. negarles la palabra si dejan de venir. Es que es como, o sea, yo aprecio mucho a los amigos míos que habéis venido, porque es la misma turra que os meto un sábado por la tarde, pero además aquí, y además sin poder levantaros o mandarme callar o intervenir, o sea, es como... Y tampoco no puedes tomar alcohol para soportarlo. No sé si alguno puede haber venido ya embriagado, pero eso ya es... Pero eso es como cuando vas a un espectáculo deportivo, tú ya puedes llegar, pero Claro. allí no te venden. Exacto. Pues aquí igual, aquí no se vende alcohol. Ya está. Pues nada, pues bueno, muchísimas gracias, la verdad. En primer lugar, pues eso, a la sede y bueno, a vosotros por invitarme. O sea, yo trabajo en videojuegos, yo doy muchas charlas en videojuegos, si quieres puedo pasar como a la siguiente slide. Uy, ostras, y ahí está sonido, pues igual el sonido va a molestar un poco, porque se va a repetir como en bucle. Podemos quitar el sonido. Sí, ¿no? No sabía yo que esto iba a ser como tan profesional. Eso va. ¿Eh? Que se ven las pelis. Ahí. Spoiler. Cerrar los ojos. Le quitamos el sonido y volvemos aquí, ¿no? Venga, perfecto. Sí, sí, Es sí. que creo que han cambiado el sonido de la sala estas navidades y ahora se oye que vamos. Soy estupendo. Antes daba yo clase aquí y era un sufrimiento. ¿Los Reyes han traído micrófonos nuevos a la universidad? Sí. Veo que el equipo, sí, yo creo que ha mejorado. Estupendo. Lo estrenas tú prácticamente. Joder, qué honor. Bueno, pues como decía, yo trabajo en videojuegos. Lo que me da para pagar el alquiler básicamente es el trabajo en videojuegos. Y ahí sí he quedado siempre, pues bueno, llevo como unos 11 años trabajando en la industria y sí que he dado muchas charlas de videojuegos, de diseño, de marketing y comunicación, que principalmente es como lo que tradicionalmente he hecho. Pero estoy muy emocionada porque nunca me han invitado a hablar de mi turra, que por excelencia, que es el cine. Es decir, a mí el cine me flipa. Yo en mis ratos libres escribo y al final eso que, bueno, ahora lo hablaré un poquito, ¿no? Es como lo que me ha llevado la parte pasional a dedicarme a otras cosas, como es el diseño de narrativa.
pero nunca he hecho cine ni se me ha ocurrido porque necesitaba mucha gente. Yo era como muy impaciente para esperar a mucha gente a hacer cosas. Yo necesitaba hacerlas como ya. Pero a mí el cine me flipa, es como mi monotema. Entonces, bueno, pues como decía, yo trabajo en videojuegos, pero lo que un poco me lleva aquí, más bien no es tanto como esta parte de marketing y comunicación, que es lo tradicional, sino más bien como el resto de cosas, ¿no? Es decir, todo lo que es más pasional. Yo siempre he convivido un poco como con el síndrome de la impostora en el tema narrativo, porque, bueno, lo típico de siempre, ¿no? Que si no estás publicado es como que no tienes como ese estatus de artista o de escritor o lo que sea. Y esto realmente es como un poco trampa, ¿no? Pensarlo, porque al final la capacidad de poder publicar viene un poco sepultada, ¿no? Por estos muros grandísimos llamados, por un lado, capitalismo. ¿He dicho esa palabra, chupito? No. Por un lado, la parte capitalista, ¿no? Y por otro lado también un poco el clasismo, ¿no? Es como si no tienes un colchón, si no tienes un estatus, si no tienes unos contactos, pues es como muy difícil llegar a publicar. Muy complicado. Y hacer cine, hacer cualquier actividad artística, claro, lo hace más complicado. Es decir, el arte al final, para poder dedicarte a ello, necesitas tener un background, un colchón y un estatus que no todo el mundo puede, ¿no? Entonces, si el resto de gente, el resto de los mortales que no somos ricos todavía, no aceptamos que a lo mejor no necesita estar como publicada o lo que sea, hola, que hay un hueco que te están guardando. Es por aquí, por aquí. No pasa nada. Saluda a sus padres. Pues eso, si no aceptamos que se puede crear arte de otras formas, lo que estamos es también un poco cediendo como ese poder artístico, ese poder comunicativo a las altas esferas, las cuales nos van a dar siempre los mismos referentes y por supuesto van a hablar desde un punto de vista capitalista porque a ellos les ha ido bien, ¿no? Entonces yo un poco rompiendo como con este pensamiento que me ha llevado muchísimos años el poder aceptarlo y romperlo, pues me he intentado dedicar todo lo que podía en mis ratos libres a cosas artísticas y como veis ahí es como un pequeño batiburrillo de mis movidas, pues hago cerámica, llevo ahora mismo un año diseñando también juegos, se me ocurrió la movida de hacer cosas artísticas de mis juegos, por fin me publicaron, lo cual bien, mini aplauso, y bueno, llevo escribiendo pues toda la vida y eso me ha dado pues algunas veces algunos galardones y cosas así, como este de aquí, que bueno, básicamente fui a Tenerife el año pasado, me dijeron, ¿te vienes a Tenerife y te damos un premio? Y yo dije, estupendo, me parece una idea genial de fin de semana. Planazo, sí. Y bueno, y además de eso, dentro de pues las movidas que yo hago y las cosas que yo intento un poco divulgar, pues está también como esa parte de identidad, ¿no? Porque todo el tema artístico y todo el tema comunicativo nace mucho como de esa identidad propia. En mi caso, yo soy una persona bisexual y además no monógama. Entonces, todo esto que también, bueno, supone una deconstrucción un poco de la identidad, una deconstrucción de las formas, de las referencias, etcétera. Sí, las pues, formas convencionales, además. Claro, pues también un poco me han interesado pues a la hora de analizar qué cosas veo en el arte ahí fuera y también, sobre todo, me han interesado de manera, digamos, como negativa, la falta, ¿no?, de esos referentes. Que de hecho, pues en las narrativas de las delicias, que es el libro que publiqué, hablo un poco de eso, ¿no?, de narrativas divergentes y si las encontramos o no dentro de el arte. Y bueno, y el vídeo que se estaba reproduciendo es básicamente un juego bastante movida que hice, pero bueno, todo esto si buscáis Inés Arcolea por ahí, pues lo encontráis. Los que no sois mis amigos, los que sois mis amigos ya lo habéis jugado, amenazados a todo esto. Pero aquí puedes amenazar a más gente. Puedo amenazar a más gente. En el fondo me habéis invitado. Pensabais que iba a hablar de cine, pero yo lo que iba a coaccionar a muchísima gente en masa. Pero está muy bien que has comentado que amas el cine y estás en el lugar adecuado porque aquí todos somos como muy locos del séptimo arte o del cine. Comentarte que a mí tu lista me ha encantado. No tanto por la selección en sí, sino por lo que denota esa lista, ¿no? Que no tengo nada contra las listas anteriores que también me han gustado, pero eran más convencionales en el sentido de poner una película muda, una película clásica, que esa sería mi lista, no sería Y el mundo marcha muda, una de Chaplin, El apartamento o Vértigo, ¿no? Pero la lista de Inés me gusta especialmente porque no son las típicas que uno espera en una lista de películas y porque la mayoría,
la inmensa mayoría son bastante recientes. Con lo cual, entiendo que tu lista de películas favoritas o de películas de tu vida evoluciona contigo misma. Y que seguramente hace 20 años serían otras. Y ahora has ido cambiando. Y eso me resulta muy interesante porque no suele ser lo habitual en este tipo de listas. Para mí, que bueno, esto si pasas a la siguiente slide... Tú me vas diciendo, ¿vale? Sí. Bueno, aquí un poco lo que trato de decir es que realmente no es que sean como favoritas en plan de guau, es que, o sea, como película comfort zone, ¿no? Como podríamos decirle, ¿no? Que, es decir, yo cuando estoy mal, pues me veo como Entrenar a tu dragón, la verdad. Pero es como creo que eso, a nivel de cómo yo lo asimilo o la riqueza de traerlo aquí o de incluirlo dentro de una lista de favoritos, no tiene como tanto aporte como... Sin embargo, lo tienen películas que crean referentes. Es decir, para mí, y sobre todo teniendo en cuenta pues, que soy una persona que me gusta escribir y que me gusta contar historias, lo que me parece interesante de un corpus de películas básicas para mí es que tengan un referente. Exacto. Y por desgracia, pero por otro lado, por suerte, no hay muchas películas con referentes que para mí sean interesantes, ¿no? Que hablen pues eso de la no monogamia, que hablen de otras formas de relacionarse, de vincularse, que hablen de referentes, por ejemplo, femeninos interesantes. Y la representación, ¿no? Cómo representa el cine la realidad y tú como persona sentirte representada en esas ficciones. Efectivamente, entonces es como, yo por ejemplo como mujer, hasta no hace mucho los referentes que yo tenía o con los que yo crecí, yo por ejemplo crecí mucho con el referente de Femme Fatale, lo cual, pues mira, construyó muchísimo mi identidad en la adolescencia porque no tenía otro modelo de mujer que fuese fuerte y que quisiera mandar a la mierda al mundo. Sí, que fuera fuerte es lo único que se me ocurre, porque claro. no había otros débiles, ¿no? Sí, entonces claro, es como quiero ser yo la mojigata que no hace nada, que no liga, que no sé cuánto. Pues no, yo quiero ser pues una tía que pone las cosas en su sitio. ¿Y qué pasa? Que en una época, pues yo soy del 89, ¿no? En una época de los 90, principios de los 2000, pues las mujeres que teníamos representadas en pantalla eran pues eso, o sea, muy estereotípicas, muy consumo masculino. Entonces, claro, por suerte, las cosas están cambiando un poco ahora. Y yo qué sé, pues a lo mejor meter en mi lista de favoritas a quien asesinó a Roger Rabbit, ¿no? Sí. Que es una película que yo de pequeña veía muchísimo, pues me parece injusto realmente, porque el personaje que tenía, digamos, como mujer ahí, que para mí fue como un símbolo de toda la... Jessica. Claro, exacto, pues es un símbolo súper sexualizado. Entonces, claro, me parece menos interesante que todos los símbolos que están saliendo a día de hoy. Entonces, por eso... No es como que la vaya actualizando, que sí que lo hago, pero la voy actualizando conforme a mí me cuenta algo. Es muy interesante lo que comentas, porque la mirada hacia el cine ha cambiado muchísimo en los últimos años, a partir del Me Too, de la pandemia. Ha habido un cambio radical que creo que era necesario. Eso no tiene por qué anular la calidad de películas del pasado, pero sí que nos cambia la mirada. Yo he estado preparando para un libro una serie de películas de los 80, primeros 90, que yo veía con mis amigos y amigas indistintamente, en grupo, y muchas de ellas yo las veo y digo, ¿qué interés podría tener esta película para una chica de mi edad si no había en esa película ningún referente interesante para ella? Eran todo tíos o tías sumisas, o demasiado sexualizadas. Dice, claro, íbamos a verlas, nos lo pasábamos bien en grupos de chicos y chicas, pero a vistas ahora digo, es que realmente, más allá del divertimento, que es perfecto, no creo que encontraran ningún asidero en el que decir, bueno, pues yo quiero ser como esa chica, como ese personaje. Claro, al final siempre, no sé, yo he crecido mucho con la frase esta, que además entre amigas las compartimos, ¿no? De yo no soy como el resto de chicas, ¿no? Yo soy más chico. Y es como, bueno, no es que seas más chico, es que los cánones en los que puedes elegir dentro de las películas que tú estás viendo, dentro de lo que tú consumes, pues a ver, lo más interesante es un chico. Claro. Es como, no sé, yo por ejemplo me gusta muchísimo el gore y la serie B y todo este tipo de películas súper malas, y yo las disfrutaba mucho en la adolescencia, y sin embargo ahora he revisionado algunas cosas y digo, Dios santo.
pobrecita Inés, ¿sabes? O sea, ojalá haber tenido como otro tipo de películas, otro tipo de historias, porque yo ahora las puedo ver y puedo analizar, puedo hacer que no me influyan, ¿no? Pero dentro de... Sí, puedes verlas un poco poniéndote como... Con una distancia. Una distancia. Sí, pero en su momento, que además es como, estas películas son las guays y yo las veía... En tu momento te las... Claro, sí. Hay un momento en el que pensaba hablar de Torrente, lo puedo hacer ahora. A mí Torrente, por ejemplo, es una película que nunca me ha gustado y que cuando se estrenó, pues yo iba a tercero o cuarto de la ESO y es como que los profesores que yo tenía, que eran como más de izquierdas, más progres, decían, no, pero si esto es una crítica, tal, no sé qué, ¿cómo no te puede gustar? Yo decía, pues que me da asco ese señor. Es que yo me encuentro, por desgracia, en muchos sitios a gente así y esto yo lo pensaba la Inés de 14 años. Entonces, claro, es como, ¿cómo me va a hacer gracia este señor asqueroso? Sí, es una película muy problemática, como ocurre con muchas otras películas, ¿no? Suele ocurrir el tema de se hace supuestamente una crítica a un tipo de grupo de personas pero hay una parte importante del público que en lugar de reírse del personaje se identifica con él, ¿no? Se ha pasado pasó mucho con El Club de la Lucha, que es una película evidentemente crítica con esa realidad, pero que muchas personas se identifican y se sienten partícipes de ese mundo. Bueno, no hace falta ni siquiera ir tan lejos con el Joker. Sí, claro, claro. El Joker, a la mayoría de gente no le ha gustado el Joker 2, no lo he visto, por cierto, porque los musicales tengo su cosita, pero es como, mucha gente no le ha gustado el Joker 2 porque se ha dado cuenta de que, bueno, igual el Joker no iba de que hay que sembrar el caos, ¿no? Sino de que igual esta persona, pues seguridad social, no sé. Claro, eso suele ocurrir. Pues si quieres, pasamos a la primera. Sí, porque con esta conversación que estamos teniendo, cada película nos va a durar media hora, así que al turrón. ¿No? Que estáis un poco ya cansados del turrón. Bueno, he de decir... Aunque se disfruta más ahora. Sí, la verdad es que sí. Yo he de decir, por cierto, que para hablar de algunas películas voy a contar spoilers, lo siento mucho. Voy a intentar ceñirme a no contar spoilers de las que son muy recientes, obviamente, pero si la película tiene más de 20 años, que se dice pronto, lo siento mucho, ya habéis tenido tiempo para verla. Pasamos a la primera entonces, ¿no? Venga. Bueno. Pues la primera es... Aquí ya me ganaste. Porque esta es una de mis películas favoritas del siglo XXI. Mira, ya que te gusta a ti tanto, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Samalaya, al cual yo cariñosamente le llamo Samala de Bimba... Sí, exacto. ¿Crees que este señor es buen guionista / director o que realmente hizo una muy buena primera película? Porque yo luego he visto el resto y han ido como en la decadence. Bueno, ahí hemos tocado... no es bonito que discutamos en público. A mí Shyamalan me parece un director increíble. Y un guionista a veces bien, a veces mal. Pero personalmente me parece, como director, me parece de lo mejor que hay hoy en día en Hollywood. Que el tipo pone la cámara siempre donde tiene que ponerla, siempre te focaliza en lo que él quiere que te centres. Y luego pues tiene guiones mejores y guiones más flojos. Pero me parece, si me preguntas a nivel personal, me parece un director increíble. A mí, o sea, es un director que desde que vi, para mí El Bosque además le ha puesto la primera porque fue como la primera película que cuando yo la vi dije, esta película tiene algo. Yo ahí tenía eso, pues unos 14 años, unos 15, una cosa así, y dije, bueno, esta película me flipa. No, en ese momento no entendía por qué y conforme he ido creciendo me he dado cuenta de por qué me flipaba tanto y es básicamente porque tiene una estructura cuento. Yo principalmente lo que escribo es poesía y cuento. Y una estructura cuento básicamente en literatura es pues cuando tú te están contando una historia y llega al final y de repente ¡pam! Te das cuenta de que esa historia está hablando de una cosa totalmente distinta. Eso Samala de Bimba lo repite muchísimo en la mayoría de sus películas, la verdad. Y en el caso además del Bosque es de una forma muy bestia, de una forma muy chula y además también pues que pues yo como artista y como creadora pues choca mucho, ¿no? Toca mucho como las distintas cositas que a mí me gustan, ¿no? Que es como las estructuras familiares, las estructuras sociales, el replantearte si realmente lo que tú estás viviendo es lo que realmente es cierto, el si quieres ir un poco en contra de en este caso, ¿no? Como el mismo pueblo.
Y a mí me encantó. Me da mucha pena, creo que habría que demandar al responsable de marketing de vender esta película, porque a todo el mundo se la prometió como una película de terror, lo cual luego cuando la gente lo vio dijo, ostras, pues no da tanto susto. Menos a gente que realmente os da susto cualquier cosa, porque a mí es que me dijo un día un amigo, guau, yo lo pasé fatal en esta película, y dije, pues no sé por qué, la verdad, no lo sé, igual el amarillo es demasiado llamativo, no lo sé, pero en el fondo es un thriller, y muchísima gente se esperaba como una cosa distinta de la que fue, y creo que por eso recibió como tantas críticas, y a partir de ahí pues un poco como el deterioro, ¿no? de la imagen de este director, que también hay mucha gente que es como lo rechaza muchísimo. Pero vamos, a mí no sé, me parece como la película por referencia de cuando alguien me dice ¿qué tipo de cine te gusta? Pues el que te deja con el culo torcido. A mí la relación entre la película y el tráiler, del que estabas hablando, marca, a lo mejor no es el comienzo, pero sí el ejemplo más claro de cuando Hollywood empezó a necesitar vender sus películas de una manera tramposa al público, y eso es en mi opinión, parte de culpa de Hollywood y parte de culpa del público, que se toma los trailers como contratos vinculantes. Bueno, yo es que he visto este trailer y hemos firmado contrato, y como no me des lo que yo quiero, me cabreo. Y lo podemos ver al revés. ¿Quién hubiera ido a ver El Bosque si te la venden honestamente? Ese es el problema. Es que es complicado vender El Bosque. Claro, porque... en décadas anteriores se vendían películas muy complicadas diciendo lo que eran y el público acudía a verlas. Pero ahora parece que tiene que ser, pues la gente seguramente pensaría que es una película de miedo, con sustos, monstruos. Y claro, así la vendieron. Pero si la hubieran vendido honestamente, quizá no hubieran tenido el éxito que tuvo. Y el departamento de marketing, su objetivo es que vayas. Ya, ese es el problema, ¿no? Pero igual deberían hablar con los guionistas, que es una cosa... O sea, en videojuegos, por ejemplo, esto pasa muchísimo, que el departamento de marketing y el estudio del videojuego pues son dos entes totalmente distintos, por lo general ni siquiera se conocen. Entonces, claro, luego pasan cosas. Y al final, ¿no? El mayor perjudicado es el artista, el creador. Bueno, el mayor perjudicado es el jugador. Sí. No, me refiero, en el caso del Bosque, el mayor perjudicado fue Shyamalan, porque quizá la gente se toma como que Shyamalan te ha engañado. Pero que te ha engañado ha sido el estudio. Yo no sé si es Warner o la que fuera, ¿no? La cosa está en que yo no soy experta en crear trailers, pero claro, si estás haciendo como un trailer que tenga como una especie de guión, ¿no? Como más de terror, pues te vas a esperar eso, porque hay películas, por ejemplo, Seven, ¿no? Que podría ser también como una película muy thriller, muy tal. Creo que cuando se vendió no tenía te vamos a meter una cosita como de miedo, no sé qué. Lo que pasa es que, claro, con El Bosque, por ejemplo, esto lo estoy ahora como aquí sacando en directo, en El Bosque, estoy ahora, por ejemplo, pensando que la protagonista es una chica. Entonces, claro, hay que vender pues que la chica está en peligro, que no sé qué, porque no deja de ser 2004. Exacto. Entonces, vete tú a saber si igual, si no se hubiese vendido de una forma como más terror, habrían dicho, ay, es una peli de mujeres. Me cargo a esa persona, pero en ese momento era un poquito algo así. Vete tú a saber, pero bueno, igualmente El Bosque, si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Yo creo que la clave está en lo que tú has dicho, que los departamentos de marketing o creativos a veces ni hablan, entonces pasan cosas como esta. Sí. Pasamos a tu segunda película. Venga, que es totalmente distinta, pero muy... Bueno, esta película fue creada en el año en el que yo nací. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo quería meter esta película en esta lista porque de esta forma también hago como mi pequeño puntito de revolución de consumir cine español, por favor. O sea, la gente que dice que el cine español no le gusta es como la gente que dice que no le gusta comer verduras. Una inmadura, la verdad. El queso, en general, el queso. Sí. Pero con las verduras además me parece como más claro, porque hay muchísimas verduras, es decir, la lechuga sabe totalmente distinta a como sabe una zanahoria, entonces claro, y luego depende de cómo se cocine, cómo lo consumas, entonces claro, es como decir, no me gusta algo tan genérico como el cine español, pues es una sentencia bastante grande. Otra cosa es que digas, no me gusta Santiago Segura, eso ya te lo puedo comprar un poquito más. Porque claro, es que además yo quería hablar de este señor, porque es como, de repente le han dejado a los menores de toda España.
haciendo películas infantiles. Un señor que hizo Torrente, que la hizo de broma, pero si quieres no es broma. Y es como, ¿qué pasa aquí con esta persona? Es cierto que sí que tiene películas buenas, que también sería como otra aportación a películas españolas maravillosas, como es El Día de la Bestia, pero claro, ahí está dirigida por Alex de la Iglesia, entonces claro, cualquier cosa que le dejen a ese señor la hace oro, da igual que sea Santiago Segura o lo que sea. Entonces, bueno, o sea, para mí Amanece que no es poco, es una película que tiene que estar como en muchas retinas, digamos, porque por un lado me parece una joya del cine español. Si tenemos, digamos, que sentirnos orgullosos de Españita, yo creo que es con cine como este, que no deja de ser realismo mágico, un concepto que siempre se ha aplicado, ¿no?, a la literatura latinoamericana y que bueno, es decir, Cuerda lo rescata súper bien aquí. Luego hizo como una segunda parte, no hace mucho, pero se puede olvidar esa segunda parte perfectamente porque es un poco rara. Pero bueno, no sé, o sea, a mí esta película me encanta y con ello, digamos, como abrir las puertas al cine español, que tiene también pequeñas joyas maravillosas. Yo solo quería añadir que, curiosamente, este fin de semana hemos estado en uno de los pueblos donde se rodó la película, en Aína, en la provincia de Albacete, y quería un poco hacer reflexionar sobre la importancia económica del cine. Es decir, aquí hemos tenido ministros de Economía y de Cultura que han hablado mal del cine español. Dice, no, ministro de Cultura ha dicho, no, el cine español no me gusta. O sea, a nadie se le ocurriría tener un ministro de Industria que dijera, no, es que la industria española no vale nada, comprar productos franceses o japoneses, ¿no? Pues, aparte de eso, es que el cine genera mucho dinero, muchos trabajos, muchos puestos de trabajo, mueve el dinero, los rodajes y demás, pero no solo eso, sino el dinero que viene a posteriori. Aína y los diferentes pueblos eran pueblos totalmente desconocidos y han generado un turismo de fans de la película que van a ver pues todas las localizaciones, y el pueblo de Aína está lleno de lugares donde se rodaron las escenas, y como salen muchos extras del pueblo, en la puerta de la casa o del negocio aparece la foto de la persona que apareció y el papel, ¿no? Qué maravilla. Dice, jovencita, belga, Me encanta. hombre que crece. Es que es maravilloso. O sea, yo creo que con el tema este de que no nos guste como el producto, digamos, español cultural, creo que también está un poco ligado con la internacionalización, ¿no?, de la cultura. Es como cuando, por ejemplo, cuando escribes o cuando te imaginas algo, una historia, pasa en, no sé, en Ohio. Wisconsin. Exacto, no pasa en un pueblo perdido de Teruel. Y es como que todo el tema localista, ¿no?, es una cosa que siempre ha sido como muy despectiva, cosa que me gustaría pensar que se está también como empezando a cambiar y que cada vez se le da muchísima más relevancia, ¿no?, a no solamente el producto local, por así decirlo, sino también las historias más autóctonas, el folclore más local, no sé, es decir, creo que cada vez estamos mucho más interesados, en los monstruos que pueden habitar, por ejemplo, en las montañas de Alicante, que en el típico, pues, no sé. Sí, y bueno, es decir, creo que eso es una cosa bastante interesante que aportar. Eso que comentas es muy cierto, porque yo en mis clases de audiovisuales, en publicidad en la universidad, tenía que escribir un guión. Insisto mucho en que no me pongan Sicilia 1920, un pueblo perdido de Wisconsin. ¿Qué sabes tú de un pueblo de Wisconsin? Sí, puedes saber mucho a través del cine, pero seguro que tienes a tu alrededor un montón de historias que puedes contar de tu pueblo, de tus amigos, de cómo vivís los chavales universitarios vivir en 2024 en esta realidad, ¿no? Y por eso yo siempre he dicho que Almodóvar, te guste más o te guste menos, me parece un tipo súper inteligente y súper despierto, porque cuando todo el mundo, a principios de los 80, quería escribir películas que parecían de Hollywood, él dijo, voy a escribir películas donde una mujer mata a su marido con un hueso de jamón, o donde una hija reconoce a su madre por el olor de los pedos, como en Volver. Todo lo que los demás artistas españoles despreciaban, como localista, como eso, él dijo, yo quiero contar historias que se centren y que hagan de una manera determinante
centradas en cosas de la cotidianidad de España. Y te guste más o te guste menos Almodóvar, creo que ese es un mérito indiscutible de él. Además, siempre... Sobre todo en sus primeras películas. Siempre se intenta buscar como la viralidad de alguna forma, ¿no? Dentro de las cosas creativas que tú haces. Y es decir, es mucho más viral, entre comillas, el que le interesa a tus amigos que el que intentes vender una historia que suceda en Ohio. Que como tú dices, no tienes ni idea, no has ido nunca allí. Entonces, claro, cuando cuentas historias locales, historias que te pasan a ti, que le pasan a tus amigos, va a generar un interés primario que va a ser el que tú tienes pues primero que abrazar, que es tu alrededor. Es decir, cuando tú comentas o publicas algo, tiene que interesarle a tus amigos. Tienes que contárselo a alguien, no se lo puedes contar a alguien genérico, ¿no? Por lo que decíamos de Ohio o de donde sea, sino realmente pues a tu gente más cercana. Qué cosas suceden ahí, ¿no? Esos chistes, esas gracias, esas pues eso, ese realismo mágico a lo mejor que pueda salir. Lo interesante es como que haya nacido de una anécdota, de algo un poco autobiográfico, ¿no? Que tú lo transformas luego en una ficción y que esa ficción, con la mayor de las suertes, pues termina siendo como algo universalizable, ¿no? Pero es decir, hablar de lo local y dentro de lo local sacar una historia que llegue a muchísima gente, creo que es como lo básico, ¿no? El primer paso. Efectivamente. Pasamos a la siguiente. Una cosa totalmente distinta también. Es para que no os durmáis realmente este vaivén. Sí, para que haya un vaivén. Claro, ¿no? por supuesto. Bueno, yo metí esta película aquí y gente a la que le comenté que iba a meter esta aquí me dijo, ¿pero qué estás diciendo? La romantización del maltrato artístico. Y yo le dije, bueno, si tú a esto lo llamas romantización, vete a un psicólogo, la verdad. Yo esto lo veo como más bien como una denuncia, ¿no? De pues lo que hay que pasar, la competencia, ¿no? Lo que hablaba al principio, de que al final el arte solamente está delegado a ciertas personas, a muy, muy poquitas, ¿no? Porque no se puede prácticamente vivir del arte. Entonces, claro, la competencia que hay dentro, los pocos puestos que, por ejemplo, puedan haber para una orquesta sinfónica o algo así, es decir, es que es bestial, es prácticamente imposible, es dar tu vida, ¿no? para una... Y aquí es de música, pero puede ser literatura, puede ser cualquier cosa, prácticamente videojuegos, ¿no? Como es de donde vengo, que hay muchísima gente que romantiza, entre comillas, ¿no? El tirarse 12 horas trabajando para que salga un juego adelante, y es como, por un lado, pues igual habría que replantearse la estructura en la que vivimos. Por otro lado, cuánto de importante, ¿no? Es como la dedicación a esto tuyo que es pasional, ¿no? En el caso de Whiplash a mí me impactó muchísimo porque pues es eso. Bueno, mi familia, tengo parte de familia que es música y he vivido con situaciones así de si te quieres enfrentar a este tipo de cosas vas a tener que dar tu vida a esto, y dar tu vida significa pues prácticamente no tener amigos, no tener pareja, no tener tiempo para nada más, volverte un poco de Lulu, la verdad, lo cual... Poner en peligro tu salud en ocasiones, claro. Porque también, como tú bien dices, en nuestra sociedad se pone como héroe al deportista que tiene los pies destrozados, todo, la espalda rota, pero sigue ahí, y como si eso fuera un modelo a seguir. Claro. Entonces, y todos sabéis de quién estoy hablando. Una No, raqueta. Sí, y que al final es como que estamos hablando, gracias entre comillas a la pandemia, más de la salud mental, pero nunca se habla, ¿no? de esta exigencia que se necesitan para trabajos artísticos, lo cual es como bastante contraproducente con generar un arte interesante, porque siempre se dice que para crear arte pues tienes que vivir, si no vas a estar simplemente como haciendo un refrito, ¿no? de todo lo que has visto sin aportar nada nuevo, sin aportar nada interesante, y honestamente para eso, pues querámoslo o no, tenemos la IA. Entonces, es como, ¿para qué, no? Este tipo de sufrimiento. A mí me pareció muy, muy interesante el tema de, pues eso, de lo que refleja esta película. Y luego, por otro lado, yo creo que el director, Damián Eso te iba a decir. yo creo que le tuvo que dar con un señor así en su vida, la verdad, un profesor. Yo espero que esté yendo al psicólogo esta persona. He de agradecer, por otro lado, por las películas que nos ha dejado, porque también estaba la de La La Land, que es suya,
que es peliculón, la verdad, no me gustan los musicales, pero no puedo decir nada malo de esa película, menos el final, la verdad. Los musicales tenemos que solucionarlo, ¿eh? No lo sé, mira, ha habido mucha Porque gente que me ha dicho somos muy eso. fans de musical. Bueno, pues todo es para ti, no pasa nada, no tengo ningún problema, todo es para ti. Y luego también sacó hace poco la de Babylon, que también es una película muy oda al cine, muy, señor, vayas a un psicólogo a arreglar lo que le pasa, o sea, hace cosas muy buenas, pero de verdad a lo mejor tienes que pedirte menos. Y la de First Man también era sobre todo lo que hay que dar para triunfar. Yo creo que todas sus películas hablan de lo que tienes que renunciar para triunfar. Sí, menos una, que esta no la... Creo que solamente hizo así el guión, lo tengo aquí apuntado, que es la de Cloverfield Lane, que es de un secuestro, que yo creo que está hablando de él. En esa película realmente está diciendo, por favor, que alguien venga a salvarme, a rescatarme de este carrusel de vida sin sentido el que llevo, encerrado en mi casa de 2 metros cuadrados, en el que solamente me levanto para darle de comer a mi gato. Pero por el resto, muy bien también, está haciendo muy buen cine. Tiene una anterior que yo no he visto, a Whiplash, como una muy pequeñita que también va dentro del mundo de la música, que es como un borrador de La La Land, que no, la verdad es que no la he visto porque es difícil de conseguir, pero creo que también va por... Es que, o sea, hiperfoco este señor, pero de verdad, que si no está yendo a un psicólogo, que alguien se lo mande. O sea, no sé, su representante. Lo que pasa es que, claro, es lo típico de siempre, ¿no? De explotar al artista, explotar a cuando una persona da dinero, que bueno, no sé si será el caso de esta persona, ¿no? Pero esto también un poco a raíz de esta conversación que da Whiplash, es como si alguien da dinero, si alguien es bueno, vamos a todo su alrededor, vamos a exprimirlo, ¿no? No vamos a preguntarle cómo está, no, cuenta se echa a llorar y ya no vuelva a levantarse nunca. Ahora que se ponga a pensar. Claro. Muy bien, pues me parece Whiplash una elección excelente, que también tiene ese punto, ¿no?, muy típico del cine estadounidense de es crítica, pero está en ese punto, no saben muy bien. Claro, es que Estados Unidos en general le pasan como a Damien, que está un poco encerrado y que está un poco secuestrado por el capitalismo. Yo estuve mucho tiempo dando clases de estudiantes de Estados Unidos, siempre les decía que para mí eran como un pueblo autohipnotizado, que se creen sus propias mentiras y se convierten en su mente en realidad, ¿no? Sí. Igual deberían, no sé, tener vacaciones pagadas en algún Esta momento. me ha sorprendido muy gratamente. Ah, me alegro. Es que es una película que no fue muy famosa en su momento. Aunque está creciendo Sí. O sea, está teniendo cada vez más fans. Gran parte de eso es por las turras que meto yo a absolutamente todo el mundo sobre lo buena que es esta película. De hecho, la vi como hace como una semana, antes de hecho de irme a Murcia a una cabaña en el bosque. Hombre, encima si es en Murcia... Sí, pasaron cosas. Que no digo nada. Pero bueno, a mí La cabaña del bosque me parece una película espectacular. De nuevo, encontramos el formato de cuento, ¿no?, que decía al principio con el bosque, ¿no?, de tú la ves y te vas dando cuenta de que están pasando cosas extrañas. Y luego al final pues dices, Dios santo, qué maravilla es esta. Claro, no puedo hablar del final, pero el final me gusta mucho. No puedo hablar del final porque si no habéis visto... Ya, sí. Bueno, pero no sabéis de qué manera. Tampoco sabéis quiénes son los malos. Ni tampoco sabes quiénes son los malos. Es que es una película muy mentirosa. ¿Y qué? Tú tampoco la has visto. Además son de esas películas que tienen esa parte interesante de que dependiendo del espectador, los malos son unos u otros también. Sí, depende sí, de quién la vea. Totalmente. O sea, tiene de todo esta película. Tiene, pues eso, giros que no te esperas, apología a las drogas como la salvación. Tiene, no lo sé, crítica... mi cumpleaños en Estados Unidos. Ostras, pues ya está. O sea, perfecto. ¿Qué más se puede pedir? Exacto. Pero, no sé, es como una película que por un lado es muy crítica, porque al final no deja de ser como una mofa, ¿no?, de películas como de este género, pero al mismo tiempo creo que es un género per se y es una película que se sostiene no solamente como crítica, sino también como película muy interesante, muy thriller. No sé si pega muchos sustos, yo es que estoy un poco cura de espanto. A lo mejor si hay gente muy sensible, pues igual le asusta. Bueno, pero no creo que sea... No. Y excesivo. tiene una de las escenas sangrientas que más me gusta de la historia del cine, la verdad. Pero es una película que sorprende y eso es muy interesante. Sí, como curiosidad, que me ha apuntado también, haciendo como investigación de esto, el guionista
porque hay otra película de Cloverfield, ¿no? De la que hemos hablado antes con Damien que hay una que es de un monstruo, pues su guionista también es guionista de Cabin in the Woods, es también a su vez productor, o sea, el guionista de esta peli es productor de Cloverfield Lane, la otra, es decir, todo el mundo está relacionado. Yo con esto, cuando lo estaba un poco viendo y más encima descubriendo toda esta información con la slide de la cabaña del bosque, he pensado, si ya voy a la psicóloga porque tengo los mismos patrones de personas que me gustan a nivel relacional, creo que también debería hablarle de que tengo los mismos patrones de directores que me gustan. Están relacionados entre ellos. Sí, estoy malita. Pero bueno, ya lo hablaré yo con mi psicóloga esto. Siguiente película que también... Hombre, había que ver Mamarracheo. O sea, es decir... Esto te honra. Porque igual que hay críticos y críticas y crítiques que hacen crítica de cine para mostrar lo que saben, hay personas que no ponen esta película aunque les guste mucho porque creen que no es lo adecuado, ¿no? Que ponen pues, el canon, ¿no? Efectivamente, o sea, hay que destruir un poco como la imagen que tenemos de señor gafas pasta poniendo un 5 a una película que le ha encantado en Film Affinity. No hace falta hacer eso, hay que disfrutar de la vida, hay que ser feliz, reír más, poner más dieces, no lo sé. Y sobre todo, si quieres ver chicas malas, pues ver chicas malas, o ver Ponte en mi lugar, o lo que sea. Chicas malas, películas. Iba a ponerla, de hecho, creo que es el mismo director que de esta película. Creo que sí. Ese señor tuvo una iluminación ese año, porque además es como un año y la siguiente es otro año. Y hubo además como, pues no sé, este tipo de películas creo que están como muy denostadas y como muy maltratadas porque de nuevo son como películas para chicas. Bueno, pues a lo mejor, señor, tiene usted que ver estas películas para chicas porque son muy divertidas. Son además, tienen como un mensaje como muy de alguna forma validador, ¿no? Son muy calentitas. Y creo que es también como un género un poco que se ha perdido, porque ya no se hacen cosas así. De hecho, la última peli que vi de ese estilo fue Súper Empollonas, que es una peli de 2019 de Olivia Wilde, a la cual como directora, por favor, que esa señora siga haciendo más cosas, porque hizo también hace poco la de No te preocupes querida o algo así, que la pusieron a parir esa película, solamente estuvieron hablando del salseo y es una película, pelicos como escarpias. Yo la tengo en Blu-ray y todo. O sea, es que es una película... Visualmente es increíble. Visualmente es increíble, la historia es increíble, es una crítica al maltrato femenino bestial. Mira, los pelicos como escarpias se me ponen, es que me gusta mucho. Y esa, pues eso, Olivia Wilde también hizo la de Súper Empollonas, que es una película que a mí en mi adolescencia me hubiese encantado ver. O sea, es una película tan validante para las pues empollonas como yo fui en su momento, gente que quería salir de fiesta, que nadie la invitaba a sitios, que tal, que no sabías cómo divertirte y que lo único que pensabas era pues en chicos, igual que los chicos pensaban en chicas, y se hacían por ejemplo películas como American Pie y todo era como qué bien, pero sin embargo haces chicas malas o 10 razones para odiarte, que es una película que yo me pongo honestamente todos los años y son películas súper bonitas que hablan mucho pues eso de tías que aunque luego al final puedan tener como un final más prototípico, más lo que sea, más porque lo exige la industria a veces. Sí, pero son muy chulas y creo que dan, pues eso, lo que hablaba, ¿no? Como una especie de referentes muy distintos. Y hablando de películas mamarrachas y de su validación, hay una peli que no es muy mamarracha, pero que, como se me ha olvidado meter, y ya decía yo que os iba a hablar de muchas más pelis, digamos, es que me debatía entre esta y otra película que también está Lee Curtis, que era la de Toda la vez en todas partes, que me parece un peliculón, muy bonito de ver además con tu madre, y es como... Pues eso, de nuevo, no es del todo una película mamarracha, pero sí que es una película que tiene como un mensaje distinto, unos referentes distintos y que... Una narrativa distinta, exacto. Y al final, pues todo hecho pues, por tías que además son súper chulos los personajes y el diseño de sus personajes. Y es eso, es como que siempre hay como una especie de prejuicio, ¿no?
a este tipo de películas o las películas que sean un poco distintas, porque parece que como no sea un dramón, no vale la pena, ¿no? De hecho, se ha inventado ahora, que me da mucha rabia esa etiqueta, lo del alto terror que es como, no, señor, pues si a usted le gusta ver películas de miedo, pues le di que es terror y ya está, y que son películas de miedo, le gusta ver El Pozo, ya está. Pues no hace falta que digas que Midsommar es terror elevado, no. Es terror y una muy buena película también, por cierto. Aparte es muy interesante, yo recomiendo hacer un programa doble con la versión de los 70, que en esta me parece superior, pero hay una versión en los 70 que la chavala es Jodie Foster, en sus primeros papeles, y es muy interesante ver cómo se veía la misma historia en los 70 y en 2003, ¿no? Creo que las dos están en Disney, en la plataforma Disney, y yo creo que es interesante hacer la comparación. Además podemos ver a Jodie Foster en un papel casi al mismo tiempo que el de Taxi Driver, por ahí, ¿no? Un poquito antes. Ostras. A lo mejor. Muy joven y ya demostrando el pedazo de actriz que es. Pasamos a la siguiente. Bueno, he mandado a mis padres al cine para poder hablar de esta película. O sea, al cine, a un concierto. Ha cumplido además ahora 50 años y sigue estando auténtica. Bueno, esta es una película maravillosa porque a mí me gusta mucho el terror, me encanta. Y yo esta la vi, pues a lo mejor como 15 años, una cosa así, en una sesión que hicieron en un cine que pues hacían como reposiciones de pelis antiguas, yo no había visto nunca, y fuimos ahí un poco con palomitas y cerveza a jajas ver esta película tan antigua. Y yo cuando la vi dije, ostras, es que es mi familia. Y es decir, es que... El abuelo también. Yo terminé de verla diciendo, Dios santo, ya sé cómo encajar esto para hablarlo con mi psicóloga, ¿sabes? No comemos a gente, pero sí que es cierto que hablan mucho, y de hecho esto luego leyendo artículos, ¿no?, sobre esta película, en el fondo La Matanza de Texas habla de la familia, de la un poco como esa crítica, ¿no?, a la familia convencional, a la locura que tienen muchas familias por dentro, ¿no? Y que, bueno, dentro de tu familia, como tú te has criado aquí, como tú de repente, ¡pum!, has aparecido en esa familia, rodeada de gente aleatoria, que muchas veces, pues a lo mejor, seguramente estén mal, porque, pues bueno, en la época de nuestros padres lo del psicólogo no se estilaba. Entonces, claro, han nacido ahí un poco como los hombres que nacen del huerto en Amanece, que no es poco, y pues a lo mejor te toca una familia en la que tienen unos delulus muy locos, pero está normalizado, porque es lo único que tú has visto y con lo que tú has nacido como normal, ¿no? Y luego sales de ahí y dices tú, pero que en tu casa no coméis gente, y te parece raro. Que eso llevado al cine serio, por llamar opción, que esta es una película muy seria, es lo mismo que hace el Bola. Sí. El niño que piensa que es normal que el padre le pegue hasta que va a ver a una familia donde dice, bueno, o sea, aquí los padres no pegan. Y entonces... Efectivamente. Es que trata ese tema, o sea, me parece... No había escuchado mucho esa interpretación, pero me parece alucinante porque además conecta con un tema del que se está hablando cada vez más, que es el tema de cómo trata Hollywood la familia. Como la familia como el único lugar de protección, ¿no? Que es algo muy capitalista también. Sí. Porque anula otras formas grupales de organizarse en la sociedad, los vecinos y demás. Bueno, ¿no? y súper cristiano además, o sea, tiene como muchos dejes que habría que revisarlos, ¿no? Y que, pues gracias a que se están revisando. Pero además de también como esa familia, también un poco si lo extrapolamos, ¿no?, a los amigos, ¿no? Que por cierto esto es como un poco Scooby-Doo mal, ¿no? Porque son como un grupo de amigos que se van a pasar también, pues eso, el fin de semana por ahí. Y de nuevo es como pues esta representación o esta crítica a que pues hay que ser como una mujer más tirando como a la familia convencional, ¿no? Porque es la única persona que se salva un poco de ahí, ¿no? Es como si tú eres una mujer con ideales y independencia sexual, pues la muerte es lo que te espera. Entonces, claro, al final es como mucha representación de, por un lado, pues el perjuicio, ¿no?, de tener como esta libertad, esta especie de vinculación distinta, a lo mejor con tus amigos o lo que sea, como forma, como núcleo principal, y luego por otro lado, pues la familia súper de Lulu, pues yo veo muy normal lo de hacer longanizas de esta forma. Y bueno, y a raíz de esto yo quería también decir que para quien os gustan los musicales, mira, esto sí que lo vi, han sacado la versión musical de La Matanza de Texas,
Se llama Las motosierras cantan. Es maravillosa, es muy serie B, muy del este, de Europa del Este, pero maravillosa. Yo la vi en Sitges a las 5 de la mañana, muy borracha de sueño y de otras cosas. Y maravillosa, salieron ahí los dos directores a decir, bueno, quien hayáis llegado hasta aquí, os regalamos una camiseta básicamente. Hasta el final. Sí. Y mira, o sea, totalmente rentado el haberme quedado a ver esa película porque es una maravilla. Muy mala, pero tan mala que es buenísima. Que le da la vuelta, ¿no? Sí, Pues sí, me sí, la sí. apunto porque no la conocía. Es que salió hace nada, o sea, creo que fue, pues eso, la estrenaban en Sitges, pues en septiembre, este Sitges. sí, en octubre. Perfecto, pues estaremos atentos porque yo como gran fan de esta película, seguro que... Y de los musicales, lo tiene todo. Todo junto, exacto. Lo tiene todo. Maravilloso. Y Vale. quizá menos conocida para el gran público, pero una Sí. película muy destacada de un director muy radical como es Gaspar Noé. Sí. O sea, a mí Love, es que es eso, creo que no es muy comercial, además no es muy comercial porque la verdad es que poner esto en el cine, es que esto es porno, honestamente. Es decir, mira, a mí tengo una anécdota con esto, yo la vi en mi casa. En un momento en el que yo vivía en el centro del pueblo, yo abría la ventana y estaba el parque de los niños donde todos juegan. Y además al lado como el bar en el que iban mis amigos pues a tomar algo. Yo vi esta película como básicamente casi con los auriculares puestos diciendo, es que como me oigan, yo pervierto a medio pueblo y mis amigos van a pensar que estoy yo viendo otras cosas, la verdad. O sea, es una película muy explícita. Pero a mí lo que me fascinó de esta película es que coge todo lo que, o sea, básicamente en resumen, coge todo lo que Hollywood interpreta como amor romántico, tal, no sé qué, y le dicen a Gaspar Noé, toma, tú que haces cosas muy desagradables con cualquier cosa que te den, haz algo. Y efectivamente hace pues una película súper desagradable de lo que es el amor, pero el amor tóxico. Lo que pasa es que ese amor tóxico se representa siempre como, pues eso, el enamoramiento, no sé qué, no, vete a un psicólogo, de verdad. Y olvídate de esa persona que no te está haciendo nada bueno para tu vida. Es una película ideal además para ver en invierno si eres soltera o soltero. Porque el invierno siempre te apetece mucho lo de ver películas acurrucado, no sé qué, y dices tú, ay, ojalá tuviese otra persona. No, tú póntelo y se te pasan las ganas. Dices, qué a gusto estoy yo sola. Es una película muy potente, como casi toda la Gaspar Noé. A mí me gusta mucho el detalle del 3D. Sí, eso, es que eso yo pensé, ¿pero qué dices de 3D? No lo sé. Me parece muy loco que esta película tenga versión en 3D, con las gafas ahí. Es que me parece la forma más potente de traumar a alguien, en plan, no sé, la naranja mecánica y Sin esto, 3D ya ¿sabes? es traumática, pero con 3D tiene que ser. Claro, o sea, tiene, no sé. Esta gente que dice que va al cine y vomita, pues es que sería algo que podría pasarte perfectamente ahí en 3D. Bueno, pues eso. Para espíritus fuertes. Sí. Película Eso no estrenada sabía. hace un año. Hace un año, sí. Pero Ha pasado a ser favorita de muchos, entre Sí. los que me incluyo. es que, bueno, es maravillosa. Yo para empezar, sí, bueno, voy a decir la frase de yo era fan de Yorgos antes de que se hiciese famoso. Yo vi Canino en su momento y dije yo, vaya tela, esta movida, este señor está colgadísimo. Y luego fui viendo películas suyas y yo creo que Yorgos y yo somos como la misma persona, pero en planos distintos, porque los dos estamos enamoradísimos de Emma Stone. Y los dos, pues nos gusta mucho hablar de romper estructuras sociales y familiares principalmente. Entonces, claro, esta persona es como cualquier cosa que haga este señor, yo ahí estoy el día 1. Y esta película me la he visto 3 veces en el cine porque dije, me da igual. ¿Quién de mis amigos iba a verla? Pues yo voy contigo. Es una película que se va a nivel estético, Sí. se valora mucho más en pantalla grande, un buen sonido, más envolvente la experiencia. Sí, tiene muchas cosas a destacar, por no haceros aquí una charla adicional sobre pobres criaturas. Podríamos. Que se podría hacer perfectamente, pero entonces sí que estaríais secuestradísimos y tendríais que llamar a la policía y la verdad, no me apetece empezar así el año. Me parece muy chulo, digamos, como toda esta, pues todo este relato, ¿no? de
empoderamiento, entre comillas, de la sexualidad femenina dentro del mundo capitalista en el que vivimos. Porque aunque esto sea como una especie de locura y de historia, pues tiene momentos que yo, de hecho, cuando aparecieron dije, por favor, Yorgos, no la cagues aquí, que te quiero mucho. El momento del prostíbulo yo dije, a ver qué tal. Y luego dice como varias frases, que esta sí que no la voy a desvelar porque es reciente y por si queréis verla, pero tiene como varias frases y varias cosas que yo es como, me encanta, me gusta mucho cómo ha tratado esto, y al final es como que mucha gente la critica, ¿no? Porque dice, bueno, es que en el fondo es una niña, ¿no? Y tal, y es como, ¿a qué hora o en qué momento pensáis que las mujeres descubrimos nuestra sexualidad? ¿Con 18 años? No. Y te viene este señor, encerrado en tu casa como estás, y da igual que sea ese señor que el pico una mesa, me refiero. Es decir, tú lo que quieres es explorar el mundo y explorar las cosas. Lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a pues ver historias femeninas, ¿no? Pues eso, de nuestra sexualidad, de cómo queremos vivirlo. Y es eso, a mí me parece muy interesante. Me gusta muchísimo, además, visualmente, y hay una parte al final de la película, que bueno, esto no es realmente como un spoiler porque no voy a desvelar mucho, pero para mí tienen como el mejor diálogo, como la mejor aproximación a la no monogamia que jamás he visto en ficción. Y yo, pues como persona no monógama, dije, ostras, de hecho lloré la primera vez que lo vi porque nunca me había sentido tan representada en una situación, con unas palabras, con una expresión muy simple, además, porque es que son dos frases, como un intercambio de uno a otro, sí, tal, no sé qué. Y me pareció fascinante como esa validación de la familia de una forma distinta, esa validación de los vínculos, pues eso, los círculos familiares, ¿no? A través de la amistad o de esa familia elegida, ¿no? Y me pareció que dentro de lo morbosa que pueda ser la película, por algunas escenas o algunas cosas, eso justo, que en el resto de películas que se han hecho en el que tocan temas no monógamos, siempre se le da mucho morbo y siempre se le da como mucho jaja, lo tratan de una forma como tan simple que dije, pues, la meto en mi lista de películas. Yo destacaría brevemente dos cosas. Uno, la valentía de Emma Stone, que al final es una estrella de Hollywood, de hacer este papel, que no todo el mundo lo haría, porque puede tener un rechazo del público mayoritario. Y por otro lado, la inteligencia de Yorgos, de saber en qué momento está la industria, el público, el audiovisual, salvando muchas distancias, pero creo que hace un poco lo que hacía Fellini en los años 60, es decir, él consigue que el público desee ver una película que de normal no vería. Pero esta película la quiso ver mucha gente, fue a verla mucha gente, que si supieran lo que es, igual no iría. Pero como las vende muy bien, sin tampoco engañar, pero hace un poco, te hace desear verla, me parece que es un tío muy inteligente porque al final tienes que conseguir que la gente vaya a ver tus películas. Pero yo creo como que se ha ido construyendo eso a lo largo de los años. Porque... me refiero en la última etapa. Claro, porque tú pones eso, pues una película como Canino o como Alps o cosas así que dices, tú, Dios santo. O sea, menuda movida, ¿no? Pero creo que fue a partir de La Favorita. A mí siempre me gusta tener como estas elucubraciones, ¿no? Es como en La Favorita le dijo alguien de Hollywood, ponte, te doy este dinero y me vas a hacer una película porque creo que tú eres bastante guay, pero no me hagas esas locuras que haces tú, que a ver si la gente le va a dar por pensar. Igualmente en la Favorita tiene como un guión y un espacio muy chulo, tiene un discurso también muy interesante, y a partir de ahí pues es eso, es como que La Favorita trigueó un poco el que la gente ya estuviese predispuesta a ver esto, ¿no? Luego ha sacado Kind of Kindness, que bueno, vuelve un poco como a sus orígenes. Yo tengo la teoría de que esa película no la ideó para hacerla en el cine, sino para vendérsela a alguna plataforma tipo, no sé, Netflix o lo que sea, o Disney, y la gente de Disney dijo, pero qué locura es esta, no voy a publicar esto aquí. De nuevo, cuenta la gente piense. Entonces, claro, creo que pues tiene como esta etapa un poco más como abierta al gran público, pero que tú vas de jajas a ver esto y de repente, ¡pam!, movida en la cabeza. Me parece muy interesante. A mí me parece también eso como muy inteligente, ¿no? La forma que tiene de, bueno, voy a llamarte la atención poniendo a esta actriz, haciendo como estas visuales muy chulas, tal, y de repente te cuento una cosa que me parece interesante y que a lo mejor hace que te gire un poco una tuerquecita en otra dirección. ¿Y qué es la
¿La última o la penúltima? No es la penúltima, porque hay otra. hay Tengo otra. ahí el recuerdo de... Esta. Ah, vale, sí, efectivamente. Bien. Bien. Es una película poco conocida, pero a mí me rompió la cabeza. Mejor multiverso que Marvel. Sí. Sí. Yo pensaba que era finlandesa, luego he visto que es de Estados Unidos el director y ya me gusta menos. No, pero es una película muy chula porque también con esta película yo quería como resaltar el que no hace falta tener un presupuesto grandísimo para hacer una cosa interesante. Creo que lo más, a mí me gusta muchísimo más cuando hay películas que ocurren dentro de una habitación prácticamente y parece que estén pasando en muchísimos sitios. Lograr eso es de genio ancestral. Y si luego además también estás jugando, pues eso, con multiversos, con, no sé, con viajes en el tiempo, con cosas así, pues ya tienes como la medallita ganada. Y es eso, Coheres es una película pues que ya tiene también su tiempo y que es eso, es como muy interesante a nivel, pues eso, si te gustan las películas que son como un poco de pensar y de darle como eso, como un giro, ¿no? Y no sé, el guión me parece estupendísimo. A raíz de estas, es decir, de películas que son como muy pequeñas a nivel de presupuesto, hay una también que es que me recuerda mucho a esta. Hay una japonesa que salió como hace poco que se llama Más allá de los 2 minutos infinitos, que también es un poco como una esencia muy parecida, ¿no? Que tiene como un espacio muy pequeño y un guión que es de mente universo, ¿no? Y hacer ese tipo de magia me parece muy interesante en el cine. Porque además consigue con el guión que puedas entender con cierta facilidad algo que tiene una cierta complejidad y hacer esa traslación de te voy a contar algo complejo pero te lo voy a contar también que lo vas a entender fácilmente pero no te va a parecer que sea una tontería y eso creo que es un mérito del guionista. Sí. Y bueno, ya por último, o sea, que es lo que decía al principio, hay muchas veces, sobre todo como, no sé, en este mundo en el que vivimos, en el que pues se necesita mucho dinero para hacer cualquier cosa, que hay muchas veces que nos oponemos nosotros mismos, ¿no?, a hacer proyectos porque pensamos que no tenemos la pasta suficiente, ¿no?, para poder... Y al final lo único que necesitas es tirarte mucho tiempo en tu casa a solas pensando en cómo aburrirte, básicamente. Cosa que también es bastante caro a día de hoy, el aburrimiento. Pero es eso, es como, o sea, desde aquí animo a que la gente haga cositas sin pensar como en un presupuesto, sino teniendo en cuenta que a lo mejor tenéis 1 euro y cómo esto puede hacerse sin tener apenas como nada de dinero, ¿no?, para la realización. Sí, porque es una peli muy inteligente y al tiempo será de muy bajo presupuesto. Y cerramos tu lista. Sí, y con otra también, grande, ¿no? Exacto, bastante reciente. Claro, esta la he visto también muchísimas veces a pesar del poco tiempo que tiene. Esta es una peli para ver muchas veces porque aparte de todo el contenido que me parece brutal, es que es una experiencia sensorial impresionante. Sí, yo la vi también en Sitges, era como de las pelis que más tenía ganas de ver. Y salí un poco con mis amigos diciendo, joder, no se suponía que era una película de horror body. Y yo dije, perdona, pero es que si fueses mujer sería horror body totalmente. Es decir, es que no necesitamos mucho más las mujeres que un espejo para tener terror a nuestro cuerpo. Entonces, hacer de eso una película me parece magistral, me parece... todos los premios del mundo para esta directora, que en cierto modo es un poco autobiográfica la película, ¿no?, porque ella también está como en una situación bastante parecida, y yo la coloco como de mis pelis favoritas por el tema de que hay muchas escenas en las que yo me he sentido muy representada. Sin hacer spoiler, el momento... ¿Así decimos la misma? Bueno, no lo sé, yo es que hay dos. Para mí es lo previo a la cita que tiene con sus antiguos compañeros. Me parece lo más tremendo de la película, que tiene un montón de cosas tremendas, pero esa escena, como hombre, comprendí esa situación, creo que netamente por primera vez. O sea, lo había pensado muchas veces, pero dije, hostia.
Qué bien me lo ha contado. Esa escena, por ejemplo, yo fui la última vez a verla con mi padre y con mi hermana. Y mi padre estaba todo el rato, puf, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y mi hermana estaba calladísima, a mi hermana no le gusta ni el cine prácticamente, ni la ciencia ficción, ni nada de esto. Y en esa película estaba agarrada a mí diciendo, pobre tica. Y es como, es que totalmente. Pero para mí la escena que más representada me sentí, y dije, es que en mi vida había visto esto, y es que es una cosa, es la del muslo de pollo. Es decir, la del muslo de pollo, es como cuántas veces yo me he pegado, me he ido a comer con los amigos y al día siguiente estar diciendo, es que me he pasado sintiéndote súper culpable. La valentía de hacer una metáfora de hacer, literal, sí, es increíble. Es increíble eso. Mira, cuando estuvimos cuando pusieron la peli en Sitges, estaba todo el mundo como súper callado y en ese momento creo que solamente aplaudimos mujeres. Y ya a partir de ahí pues ya los aplausos al resto de cosas, ¿no? Y de metáforas. Pero en ese momento es que yo estaba como muy impactada de ver un sentimiento que yo pensaba que era mío solo y esa culpabilidad y ese tal, diciendo, vale, ya tengo un referente ahí al que cada vez que yo me sienta así pensar, vale, no soy solamente yo. Han hecho incluso una película con una escena dedicada a este sentimiento que yo tengo. Entonces me parece, y bueno, luego la escena obviamente del espejo, ¿no? De antes de quedar, de ese pensamiento de voy a quedar con esta persona porque va a ser la única que me quiera y, ¿sabes? O sea, esa necesidad de validación externa, es que es todo una metáfora de lo que nos encontramos las mujeres, por desgracia, en muchas situaciones. Entonces me parece sublime, la verdad. Y aquí pasa un poco como con Yorgos, porque creo que si no hubiesen vendido como tanto... O sea, realmente también un poco es culpable de lo mismo que denuncia, ¿no? Porque también hay muchísimas escenas de culos. Pero es como, creo que tiene como ese mismo efecto de Yorgos haciendo una película muy visual, muy potente a nivel comercial, a pesar de que no creo que tenga tampoco muchísimo presupuesto, esta peli. Solamente para pagar a Moore, que bueno, desde aquí un fuerte abrazo a ese premio que le han dado, que seguro que está viendo esto. Y no sé, o sea, me parece como muy visceral, ¿no? Ese horror body. No, ya has dicho una cosa, lo de identificación, el decir, no me pasa solo a mí, ¿no? Me recuerda una frase que es un poco cursi, pero al mismo tiempo las frases cursis también, a veces, de la película Tierras de Penumbra, que se pregunta por qué leen, ¿no? Los personajes son muy lectores y dicen, leemos para darnos cuenta de que no estamos solos. Es decir, que lo que me pasa a mí ya le ha pasado a otra gente y lo ha plasmado artísticamente, ¿no? Pero la importancia de encontrar en las películas, en los libros, en los videojuegos, es decir, la identificación, decir, no, esto que pensaba que solo me pasaba a mí y que no contaba a nadie porque a lo mejor me avergonzaba, no, este artista lo ha puesto y ya lo ha compartido con todo el mundo, ¿no? Claro. Eso me parece genial. Es que en el fondo yo creo que lo interesante es cuando te encuentras en una ficción, bien sea pues eso, libro, peli, videojuego, algo que te está hablando a ti directamente y en el fondo lo han hecho como para hablar al resto, ¿no? Es como lo que hablábamos al principio de cuando contamos historias, es para contar una cosa que te pasa, ¿no? Como para contar lo que ocurre a tu alrededor, denunciar de alguna forma algo, comunicarte. Y siempre hemos tenido como esa mirada masculina, que siempre ha sido como la universal. Pero bueno, hay veces que sí que es universal, otras veces que es puramente masculina y hay muchísimas veces que se olvidan de las historias femeninas, que somos la otra mitad de la población prácticamente. Entonces, claro, es como, bueno, pues a lo mejor hay que dejar como ciertos espacios, ¿no? Para hablar de otras realidades, de lo que sentimos las mujeres, de lo que siente la gente no binaria, de lo que sienten otras identidades y generar como este corpus, ¿no? Para poder incluso comprender, ¿no? Aunque tú no vivas esa realidad, exacto, pero es lo que tú dices, es como tú ahí comprendiste, ¿no? De una manera como muy clara ese sentimiento. No, es perfecto porque te hace ver otras realidades, otros mundos, como piensan otras personas, y es la magia del cine, ¿no? La potencia del cine. Y pues ya estaría. Yo he hecho aquí un resumen de las movidas que en general me gustan. Pero bueno, no sé. No sé si queréis hacer alguna pregunta, tenemos tiempo para un par. No sé si hay que darle el micro. No, creo que se le oye, ¿no? Sí.
De todas las películas que han puesto ahí solamente he visto que una, o sea que nuestros gustos por el cine son muy diferentes. Pero las dos últimas películas que he visto, creo que sí, que tú también las has visto, me gustaría tu opinión sobre ellas, porque la mujer es muy importante en esta película. Una es Parténope y... No la he visto. Vale. No tampoco la pude ver. Y Emilia Pérez. Buah, esa la tengo pendiente. Esa es muy buena, No. porque es muy bueno. Sí. A mí no me gusta. Me la han recomendado muchísimo. Muy buena. Sí. Que cuando empieza, yo bueno, puedo hablar. Claro. Ya que yo no la he visto, pues tu opinión. Yo fui, pues no sé, no tenía otra cosa que hacer. Me siento, me apetecía un cine, me siento y empieza una voz desagradable, el hombre, la cara, el aspecto, y digo, uy, me parece que me he equivocado. me va a gustar. Pero una película que te va metiendo poco a poco en la película y me encantó. Tiene un poco musical, tiene un tema que para mí es muy importante y tiene también, no sé, como el calma al final, ¿no? Cuando no la cuento más, cuando vayan a ver, que luego actúa como el calma, ¿no? Cuando cambia ya de género. Y entonces ella empieza a cambiar hasta psicológicamente, hasta maneras de hacer el bien, dentro de lo malo que haya podido hacer, ¿no? Y a mí me encantó esa parte, ¿no? Ese contenido de que estamos aquí para aprender y todo el mundo podemos cambiar y cada uno va según su evolución, ¿no? Y a mí esa parte, vamos, yo la sentí así y a mí me gustó, ¿no? Y la manera como está realizada, los cantos, la música, me encantó. Qué guay. Es una película que está levantando opiniones muy enfrentadas. Hay personas que le gusta mucho, personas que no le gusta nada. Yo la he visto. Hay cosas que me gustan mucho en la película, sin entrar para no desvelar nada. Hay cosas que me gustan mucho. Hay otras cosas que me parecen mucho más discutibles. Pero bueno, que cada uno la vea y la valore, ¿no? Dentro igualmente como de que sí que es cierto que se están haciendo como más películas, ¿no? Variadas a nivel de protagonistas. Es como que antes solamente si se hablaba de una historia concreta como de mujer, ponían a una mujer, ¿no? Ahora hay como más variedad a la hora de elegir protagonistas y género, etcétera. Pero que eso de nuevo no significa que porque sea una mujer protagonista tenga todo que ser correcto, ni mucho menos. Es decir, al final, pues como decía la compañera, vamos aprendiendo y hay cosas que se van cambiando y que creo que lo interesante un poco de la época cinematográfica que estamos viviendo es como que hay muchos aportes de muchos estilos y cada vez se va atreviendo pues los directores y guionistas a dar presupuesto o dar espacio a películas un poco distintas y con historias pues un poco distintas. Y creo que eso pasa en general, ¿no? Sí. En la cultura, ¿no? Porque en videojuegos, por ejemplo, también ocurre. Y creo que eso es muy interesante, ¿no? El no ceñirnos simplemente a lo de siempre. También porque siempre un poco pensamos que, bueno, es que queremos hablar, ¿no? De un público más diverso, tal no sé qué, pensando en lo que no es heteronormativo o lo que no sea un hombre cis, pero si nos ponemos un poco, yo veo a mis primos pequeños que tienen 8 y 9 años y la forma que tienen de relacionarse, vestirse, etcétera, etcétera, y de consumir es muy distinta a la nuestra. Entonces creo que también es muy interesante no solamente abrir los ojos a cosas distintas por lo que siempre ha estado excluido, sino también por las nuevas generaciones de consumidores. Última pregunta. Yo era una pregunta No, seguir lo que ya estaba intervención. diciendo, porque me parece muy interesante. Me da la sensación de que la animación está abriendo mucho camino en ese sentido. Todas las cosas que ahora está introduciendo el cine ya las ha estado metiendo desde hace unos años la animación, sobre todo las series. Yo pienso, por ejemplo, que antes hablabas de, por ejemplo, de toda la vez en todas partes. Me recuerda mucho, bueno, mucho en ciertos temas, a cosas que habla Red, la película de Red de Disney, que Disney, ¿sabes? Hacer una historia diferente, ¿sabes? Pero me recuerda a Red, me recuerda a una serie que se llama Yen Chao contra el inframundo, que es que te meten como no solo de diversidad racial, toda la problemática a lo mejor que conlleva tener un origen distinto, venir de otro lugar, sino también esa experiencia femenina, es un poco cómo es vivir el mundo como una chica, cómo es vivir el mundo teniendo ciertos problemas que los demás no tienen, cómo te pueden apoyar, cómo te trata la comunidad.
y es muy interesante, la verdad, y me parece muy bonito que esté cambiando todo esto, aunque sea muy poco a poco. Sí, también se le está dando como mucho valor, he de decir que siento mucho, me he metido nada de animación, pero se le está dando, por ejemplo, mucho valor a la animación, y creo que también esto un poco viene de que la gente que ahora está empezando a hacer como historias y películas y tal, somos básicamente como gente de nuestra generación que ha crecido dándole como ya ese valor a la animación, ¿no? Porque, por ejemplo, Toda la vez en todas partes creo que tiene muchísimo de anime. O sea, el estilo en el que está hecho tiene como una caricaturesca como muy... Es más cine wuxia chino que lo que es animación. O sea, sí, está relacionado. pero que en el fondo no es como lo canon, ¿no? O luego, por ejemplo, con la animación más tradicional, cada vez está, por ejemplo, con Spider-Man lo hemos visto, con las Tortugas Ninjas, que podían haber hecho una copia de lo que hizo Spider-Man, pero sin embargo han dicho, ya que se puede hacer esta locura, pues vamos a hacer otra en otra dirección, ¿no? Y es como todo eso se está como empezando no solamente a poner en valor, sino también a dar espacio, ¿no? Dentro del cine como más cultural, más elevado, ¿no? Aunque igual la gente que pone 5 en Film Affinity dice, bueno, pues voy a ver una película de animación. Bien, me gustaría comentar que precisamente con La Sustancia parece que hay una peli anterior de animación coreana que trata este tema también, justamente con una especie de maquillaje para intentar mantenerse joven la persona, realmente una persona joven que tiene una apariencia física normativa y que utiliza una especie de maquillaje para tener esa apariencia. Entonces está ahí un poquito la vertiente. Una película que ha pasado desapercibida completamente, pero oye, está ahí la influencia. Sí. Pues la buscaremos. Pues darle las gracias a Inés, por supuesto, por su presencia y por la pasión que ha puesto a la hora de hablar de las películas, a la sede como decía, por cedernos el espacio, a los asistentes, y recordaros que el ciclo continúa el próximo martes 14. Tenemos otra invitada de lujo, nada más y nada menos que Ana Oncina, la ilustradora alicantina, croqueta y empanadilla, premio el mejor manga realizado por una persona no asiática, que fue a recoger a Japón, y que es una invitada, como os digo, de lujo, que nos traerá su lista de 10 películas, que es el próximo martes, día 14, a las 8 de la tarde. O sea que os esperamos para escuchar la lista de Ana Oncina el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias.